días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios y demos a conocer entre las naciones todo lo que Él ha hecho. Acerquémonos a nuestro poderoso Dios y procuremos agradarle siempre. La Iglesia junto a Alianza Redimido le da la cordial bienvenida a la casa de nuestro Dios. Y vamos a iniciar este tiempo con la doxología y les invito, hermanos, a unirse. Y lo vamos a hacer de una manera alternada. Voy a empezar leyendo el 1, ustedes el 2 y terminamos nosotros en el 4. Zacarías capítulo 1, versículos del 1 al 4. Amén. Amén. El octavo mes del año segundo de Darío, vino palabras de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: Se enojó Jehová de gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y juntos el 4. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora en vuestros malos caminos y vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Oremos. Gracias te damos, Señor, por el privilegio que nos das de estar hoy en tu casa, este es tu día. Señor, su palabra dice que debemos de orar por los países que componen este planeta, por sus ministros, sus colaboradores, toda persona colocada en autoridad en eminencia. Oramos, Padre, para que ellos puedan llegar al conocimiento de tu verdad. Y mediante este conocimiento ellos ahora sí puedan tomar decisiones correctas para la conducción acertada de los diferentes países. Oramos especialmente por el Ecuador, por la ciudad de Guayaquil. Señor, pon tu mano en esta ciudad, la cual ha sido invadida por muchas personas que están haciendo mal uso del tiempo y del dinero, personas que están traficando drogas,
y están asesinando a muchas personas. Oramos también, Señor, por las personas que están atravesando enfermedades, dolencias en su cuerpo. Oramos por la hermana Gina Velarde. Señor, usted conoce su estado de salud. Oramos para que usted obre grande y poderosamente en su salud. Y Señor, si es su voluntad, restableciéndola. Oramos también por el hermano Rafael Rivas Rendón, que conoce, Padre, su estado de salud. Oramos para que usted también intervenga en él y de la misma manera continúe proveyendo la fortaleza a su señora esposa para que continúe al lado de él, cuidándolo, Señor. Y te damos gracias también por la recuperación del hermano Iván. Gracias te damos, Padre, porque tú estás haciendo su obra en él y la continuarás haciendo. Y oramos también por aquellos que han perdido familiares, aquellos que ya no tienen ese familiar junto a ellos. Oramos también por fortaleza, para que su mano de gracia esté en cada uno de ellos. Y Señor, oramos también para que continúe como siempre, guiándonos y dirigiéndonos. Y nosotros como tus hijos, predisponiendo nuestras mentes y corazones para escuchar y obedecer tu palabra. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermano. Estamos gozosos de estar aquí en la casa de nuestro Dios para alabar y glorificar su nombre. Y este numeroso coro el día de hoy, en este momento, le va a decir a nuestro Dios: Santo, Santo, Santo. Siempre
y bendito Dios, con el himno número 33, Olimpo hermano Alfeo. Les invito, hermanos, a ponerlo en pie. Dios, lo vamos a hacer con una alabanza que Él siempre será fiel, siempre será un Dios de amor para cada uno de nosotros. La alabanza siempre será así. Imaginas ese momento.
siempre será santo. Y así debemos de ser nosotros, santos. Tomen asiento. Y ahora permitamos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y corazón para poder escuchar y obedecer su palabra mediante el mensaje de Dios que nos trae el pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema Enseñanzas del profeta Zacarías. Escuchemos con atención y reverencia. La semana pasada estudiamos sobre el profeta Abdías. Y con la ayuda de nuestro Dios vamos a tomar ahora el profeta Zacarías. Este día nos corresponde reflexionar sobre las enseñanzas que encontramos en el libro del profeta Zacarías. No haremos un estudio exegético, versículo por versículo, en ser positivo, porque son 14 capítulos que conforman el libro de Zacarías. Si lo que vamos a hacer es vamos a tomar las enseñanzas para la iglesia en la actualidad, es decir, para nuestra vida diaria hoy. Es verdad, no estamos ante un libro fácil de leer. Su estudio no está exento de dificultades. Un importante teólogo cristiano del siglo III, de nombre Orígenes, lo llamó al libro de Zacarías un libro oscuro. Y Jerónimo, un teólogo del siglo IV, se expresó en términos semejantes a Zacarías. Y él dice refiriéndose al libro de Zacarías, Jerónimo dice, el más oscuro de los profetas menores. Miren la calificación que le dan estos personajes al libro de Zacarías. Y la pregunta que resulta tal vez ahora en su mente es: ¿por qué estas dificultades en este libro de Zacarías? Principalmente por las visiones y profecías que contiene, con su lenguaje peculiar y no siempre fácil de interpretar, peor de ubicar. Sin embargo, a pesar de esto, pronto descubriremos que es un libro hermoso cuya lectura y estudio será de mucha bendición. Zacarías fue el nieto de Iddo, cabeza de una de las familias sacerdotales que regresaron del exilio. 20 años después del retorno, el templo era todavía unas ruinas ennegrecidas, y el pueblo desalentado no veía cómo podía ser restaurado el templo. En este momento crítico, Dios levantó a los profetas Ageo y Zacarías para animar al pueblo a reconstruir el templo. Las profecías de los dos hombres fueron dadas casi al mismo tiempo. Ageo en agosto del año 520 a.C. y en octubre y noviembre Zacarías, a 18 años de la llegada de los exiliados de Babilonia. Zacarías es un testimonio maravilloso de la fidelidad de Dios para con su pueblo. Esta es una de las primeras cosas que aprendemos cuando comenzamos a entender este libro. Veamos algo de su contexto. El profeta Zacarías, el cual su nombre significa Dios recuerda. Ese es el significado del nombre Zacarías, Dios recuerda.
Profetizó entre los años 520 al 470 a.C. aproximadamente. Fue contemporáneo del profeta Ageo. Aunque se cree que era más joven que Ageo, nuestro Señor Jesucristo nos dice que Zacarías, nos dice cómo fue la muerte de Zacarías. Y vamos un momentito a Mateo 23, capítulo 23, versículo 35, para leer de las palabras de Jesús cómo fue la muerte de Zacarías. Mateo 23, 35. Amén. Son palabras de Jesús. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis, ¿dónde? Entre el templo y el altar. Jesús nos está dando aquí la radiografía cómo murió Zacarías. Este libro de Zacarías tiene las características de un apocalipsis. Las visiones de él se parecen a aquellas presentadas en los libros de Daniel y Apocalipsis. Y aquí hay algunos hechos interesantes de notar. Pongan mucha atención. Miren, ¿por qué decimos que Zacarías es como un apocalipsis? Daniel nació en la tierra de Israel, babilonio, de Israel, hebreo. Pero él escribió su apocalipsis fuera de la tierra de Israel, en Babilonia. En Babilonia Daniel escribe su libro, Apocalipsis. Zacarías nació fuera de la tierra de Israel, probablemente cerca de los canales de Babilonia, pero él escribió su libro dentro de Israel. Daniel, Ezequiel y Juan, todos escribieron fuera de la tierra de Israel sus respectivos libros. Y ellos todos no estaban. Por ejemplo, Juan estaba en la isla de Patmos cuando escribió el Apocalipsis y la carta de Juan. Zacarías tiene más profecías mesiánicas que ningún otro de los profetas menores. Zacarías. Permítanme darles ahora un bosquejo de este libro. En los primeros 6 capítulos, como ustedes saben, este libro tiene 14 capítulos. En los primeros 6 capítulos tenemos una visión apocalíptica. En realidad, hermanos, tenemos estas visiones. Son mesiánicas y milenarias, y todas estas visiones fueron recibidas por Zacarías. ¿Saben en cuánto tiempo? En una noche. 8 visiones en una noche. Luego tenemos en este libro un interludio histórico que lo comprenden los capítulos 7 y 8. Eso se puede comparar con el libro de Isaías. Y allí uno tiene lo mismo que encuentra en Ageo, donde se hace una pregunta en cuanto a un tipo religioso, y el rito religioso era el ayuno. El ayuno. Y entonces la pregunta es, ¿qué en cuanto al ayuno? Bueno, ¿tiene algún valor? Bueno, eso lo tenemos en los capítulos 7 y 8 de Zacarías, que también lo menciona Isaías. Luego, la última parte en la tercera división se nos presenta la parte profética. Eso quiere decir una profecía de juicio. Eso se encuentra en los capítulos 9 al 14 de Zacarías. En la primera profecía tenemos los aspectos relacionados con la primera venida de Cristo. Y eso corresponde a los capítulos 9 al 11. Y permítanme leer Zacarías 9:9.
Zacarías 9:9. Estamos dando el contexto del libro de Zacarías para luego entrar en el desarrollo de este mensaje. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Miren, hermanos, aquí Zacarías ya está profetizando la entrada triunfal de Jesús, cabalgando en Jerusalén. Se predice aquí 500 años antes de que esto ocurriera. Así como se cumplió esta profecía cuando Jesús vino a la tierra, sin duda, hermanos, se cumplirán las profecías de su segunda venida, que también las dio Zacarías. Y en la segunda profecía contiene los aspectos relacionados con la segunda venida de Cristo. Tenemos que estar preparados para su regreso, porque Cristo viene, y si Cristo prometió que vuelve a su tierra, a esta tierra por segunda vez, Él lo va a cumplir. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Estar preparados. ¿Sabemos la fecha que va a venir? No lo sabemos, pero ¿qué es lo que sí sabemos? Que vendrá. Eso sí sabemos. Sabemos que vendrá. Eso está, hermanos, en los capítulos 12 al 14. Así es que tenemos ante nosotros un libro bastante fuera de lo común. Este libro tiene dos grandes divisiones. La primera, mensajes durante la reconstrucción del templo, que lo comprende en los capítulos 1 al 8. Y la segunda sección que tiene, grande sección que tiene este libro, es mensajes posteriores a la reconstrucción del templo, que están en los capítulos 9 al 14. Bueno, Zacarías, al igual que Ageo, alentó al pueblo para que terminara la reconstrucción del templo. Sus visiones dieron esperanza al pueblo, le habló al pueblo de su futuro rey, y que algún día establecería el reino eterno. Veamos entonces, amigos, hermanos y los que nos observan por el internet, veamos ahora los mensajes que encontramos en el libro de Zacarías para el pueblo de Israel y para su iglesia en la actualidad. Bueno, empecemos ahora con nuestro primer mensaje que encontramos en este libro de Zacarías. Dios sigue siempre buscándonos y llamándonos al arrepentimiento. Primer mensaje que encontramos aquí en Zacarías. Dios sigue siempre buscándonos y llamándonos al arrepentimiento. Y vamos a leer Zacarías capítulo 1, versículos 3 y 4. Zacarías capítulo 1, versículos 3 y 4, y les pido que mantengan abiertas sus Biblias en Zacarías. Amén. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Miren, hermanos, el Señor estaba hablando por medio del profeta Zacarías al pueblo de Judá, que había regresado después de 70 años de cautiverio en Babilonia. Y el mensaje seguía siendo el mismo para su pueblo y también para nosotros hoy. Vuelvo hacia mí y yo me volveré a vosotros. Esto significa que Dios nos ama y está siempre buscándonos y llamándonos para salvarnos,
pero tiene que haber una respuesta de parte nuestra. Tenemos que volvernos a Él y arrepentirnos de nuestros malos caminos, como lo dice el versículo 4. Así es, mis queridos hermanos. Y el segundo mensaje que encontramos aquí en este libro de Zacarías es: la obra que Dios nos ha encomendado no se hará con nuestra fuerza, con nuestra capacidad, sino con el Espíritu de Dios. Y voy a leer, ahora vámonos al capítulo 4 de Zacarías para leer los versículos 1 al 4. Como les manifesté en la introducción, no podemos hacer en 45 minutos una exégesis de 14 capítulos. Así que vamos a ir tomando mensajes puntuales. Zacarías 4, 1 al 4 dice: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado, y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? ¿Qué es esto, Señor mío?, le pregunta Zacarías a este ángel. Miren, hermanos, el candelabro de oro con un depósito de aceite y 7 lámparas se refiere a una existencia constante de aceite. ¿Y qué significa esto? Significa que el poder de Dios se refleja en la luz. ¿Y por qué la luz? Ya van a ver. El aceite en aquella época se obtenía de majar, de pisar, de apretar las aceitunas, y se usaba en depósitos con mechas para producir luz. Entonces Zorobabel tenía una gran obra que realizar: levantar el nuevo templo de Jerusalén. Era una obra que necesitaba mucho trabajo y muchos recursos, algo que generalmente no es fácil de conseguir para realizar los proyectos que el Señor nos encomienda realizar en la obra de Él. Muchas veces se tienen buenos proyectos, hermanos, pero no se tienen personas en primer lugar disponibles para realizarlo, ni los recursos financieros para llevarlos a cabo. ¿Y qué ocurre? Y eso nos desanima y nos frena para realizar los proyectos que Dios quiere que hagamos. Pero el Señor nos anima de la misma forma que lo hizo con Zorobabel, recordándonos que no es lo principal la ayuda humana o los recursos financieros, sino tener el respaldo de Dios, la presencia del Espíritu Santo respaldándonos en nuestros proyectos. Si nosotros confiamos y comenzamos la obra, Él nos dará el respaldo. Y siempre Dios está esperando que nosotros demos el primer paso de fe. Muchas veces ese primer paso de fe es el que nos detiene, porque no confiamos en que Dios continuará dando los pasos que siguen. Y ese primer paso de fe es el que Dios quiere que nosotros lo tomemos. Este mensaje es para pastores y líderes, para no desanimarse, para no abandonar los proyectos que Dios ha puesto en sus corazones al ver la indiferencia, la deslealtad de las personas o la falta de recursos. Pues debemos confiar que no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu del Señor. Hermanos, de donde menos esperamos, la ayuda del Señor vendrá. Solo tenemos que confiar
y voy a leer Zacarías 6:15. Zacarías 6:15. Amén. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová. Y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá, aquí está la condición, si oyereis obedientes la voz de Jehová vuestro Dios. ¿Qué es lo que Dios requiere para manifestar su poder? Obediencia, obediencia. Y esto va a suceder si oyereis obedientes la voz de Jehová vuestro Dios. Algunas de las promesas de Dios tienen condiciones, hermanos. Sí, tienen condiciones. ¿Y cuáles son las condiciones? Debemos obedecer para recibirlas. No porque están solamente en la palabra, es ya su promesa y usted tiene que tomarla parte, porque tiene que obedecerla. La reconstrucción del templo requería una obediencia fiel. Dios protegería al pueblo mientras éste esté haciendo obedientemente lo que Él le pedía. Miren, hermanos, la obediencia casual u ocasional es el resultado de un corazón poco sincero o de un compromiso dividido y no nos lleva hacia la bendición. La obediencia casual u ocasional es el resultado de un corazón poco sincero o de un corazón que está dividido, y eso no nos va a llevar nunca a obtener la bendición de Dios. Muchas de las bendiciones de Dios llegan como resultado de una obediencia diligente. Y escuchen, hermanos, la obediencia inconstante no produce una bendición constante. La obediencia inconstante no produce una bendición constante. Bueno, vámonos al tercer mensaje que encontramos aquí en Zacarías. La desobediencia siempre trae duras consecuencias. Y vámonos ahora al capítulo 7 de Zacarías para ver los versículos del 8 al 14. Tercer mensaje de Zacarías: la desobediencia siempre trae duras consecuencias. Y voy a leer Zacarías 7, 8 al 14. Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Convirtieron en desierto la tierra deseable por la desobediencia. Miren, hermanos, Zacarías explicó al pueblo que sus antepasados provocaron el gran enojo de Dios
sobre ellos mismos al endurecer sus corazones. Cualquier pecado parece natural. Miren, escuchen, hermano. Cualquier pecado parece natural la segunda vez que usted lo comete. Cuando nos vemos y nos vamos endureciendo, cada repetición de ese pecado siempre será más fácil realizarlo. Pasar por alto o rechazar la advertencia de Dios lo endurece más cada vez que lo haga, y para usted se le convierte cada vez más fácil hacerlo porque cada vez más está endurecido su corazón. Mire, Zacarías comparó las aptitudes provocadas por ellos con la piedra más dura que los judíos conocían, el diamante, según el versículo 14. Voy a volver a leer el versículo 12, versículo 12 lo voy a leer. Zacarías 7:12. ¿Cómo comparó Zacarías el corazón de este pueblo? Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. No escucharon la ley, la palabra de Dios. Por medio de los profetas primeros vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Por no escuchar. Dios habló siempre al pueblo de Israel por medio de sus profetas. Les mostró por medio de ellos su voluntad, pero lastimosamente ellos no quisieron escuchar. Se encapricharon y pusieron su corazón tan duro como el diamante, y eso hizo que el enojo de Dios viniera sobre ellos. La palabra de Dios nos expresa que hay personas que tienen su corazón como un diamante. Y eso significa que esas personas tienen un corazón tan duro, que escuchando la palabra de Dios, no quieren que la palabra de Dios penetre a sus corazones. La palabra diamante viene del griego adamas, que significa imposible, indomable e invencible. Eso significa diamante. Cuídese de no tener ese tipo de corazón con respecto a la palabra de Dios. Y esa es la razón por la cual sufrimos duras consecuencias, porque nuestro corazón está tan duro para con Dios que no llegamos a creer invencibles, indomables, autosuficientes, que nada ni nadie nos puede frenar. Pero eso es un engaño de Satanás. Las consecuencias del corazón duro es que nuestro Dios nos quebrantará, como lo dice su palabra. Y pongan mucha atención. Permítanme, no pierdan Zacarías y vámonos un momento a Proverbios, para que usted vea lo que pasa con un corazón de diamante a la palabra de Dios, un corazón duro. Y Proverbios 6:15 nos dice lo siguiente. ¿Ya estamos ahí? Por tanto, su calamidad vendrá de repente, su pobreza, su escasez, su enfermedad vendrá de repente, súbitamente será como quebrantado. ¿Y qué pasará con él? No habrá remedio para aquellas personas que tienen un corazón como el diamante para la palabra de Dios. Y ahí mismo en Proverbios capítulo 29, el versículo 1. Proverbios 29, 1. Y esto es lo que pasa muchas veces con algunos cristianos actualmente. Usted les dice algo, les recomienda algo, les dice cualquier sugerencia o actividad. Ellos, media vuelta, no, esto no es conmigo, me voy. Mire Proverbios 29:1. El hombre que reprendido endurece su cerviz, de repente será quebrantado y
no habrá para él medicina. Nadie le va a decir cuándo Dios lo va a revolcar, porque eso va a ser de repente. El hombre que reprendido no obedece y al contrario endurece su servicio, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Cometer un error una y otra vez es una invitación al desastre. Algún día las personas tendrán que enfrentar las consecuencias de su rechazo a Dios. Si su error es rechazar las invitaciones de Dios o sus mandamientos, las consecuencias serán especialmente serias. Cualquier persona que ha escuchado la palabra de Dios, que ha venido a un mensaje evangelístico y endurece su corazón, sus consecuencias son serias. Al final quizás Dios los deseche, asegurándose de no ser terco. Asegúrese de no ser terco, porque Dios al final, si usted no se arrepiente, lo va a desechar. A nosotros el Señor nos habla por medio de la palabra escrita, que es la Biblia, y por medio de su Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, mora en nosotros. Pero lastimosamente, al igual que Israel, muchos endurecen sus corazones y la voz de Dios y la desobedecen siempre, y eso siempre va a traer disciplina de parte de Dios sobre cada uno de esos corazones duros. El cuarto mensaje que tenemos aquí en Zacarías son en el capítulo 11, Zacarías 11. Y el cuarto mensaje son los dos callados de Dios para apacentar a sus ovejas. Zacarías 11:7, para ver el cuarto mensaje que encontramos en este libro de Zacarías. Los dos callados de Dios para apacentar a sus ovejas. Y permítanme leer Zacarías 11:7. Apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí dos callados. Al uno puse por nombre gracia y al otro ataduras, y apacenté las ovejas. Bueno, vamos a revisar este versículo para ver el cuarto mensaje de parte de Dios que tenemos aquí en Zacarías. Para ver, aquí dice que tenemos dos callados, y uno se llama gracia y el otro se llama atadura. Bueno, vamos a analizar estos dos callados. El callado llamado gracia, vamos un momentito a Oseas, capítulo 11, versículo 4, para desarrollar el callado llamado gracia. Oseas 11:4. Amén. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Miren, hermanos, vamos viendo, tomando la primera parte de este versículo 4 y la última parte, dice lo siguiente: con cuerdas humanas los atraje. Y la última parte: y puse delante de ellos la comida. Miren, hermanos, la disciplina de Dios a veces implica orientación y a veces implica también alimentación. Algunas veces la cuerda está tensa, otras veces está floja.
siempre es amorosa y su objetivo es siempre el bienestar de los que Él ama. Cuando tenga que disciplinar a otros, pueden ser niños, estudiantes, empleados o miembros de la iglesia, no tenemos que ser tan estrictos. Varíe su método de acuerdo a las metas que está buscando alcanzar. En cada caso, pregúntese, ¿necesita dirección esta persona o necesita alimentación? ¿Necesita dirección o necesita alimentación? No hay nada más lindo que venir al Señor atraído por su amor y por su bondad hacia nosotros. Cuando hablo de alimentación espiritual. Qué bueno es comprender que Él nos está siempre buscando, pero lo mejor es comprenderlo, escuchando su predicación, comprendiendo el mensaje de la gracia de Dios para nuestras vidas. Tenemos que comprender que es Dios quien nos está ayudando, que Él nos está dando una nueva oportunidad de vida y está quitando de nuestra vida ese yugo de esclavitud. El cayado de las ataduras y el cayado de la gracia. Bueno, ahora vamos a analizar el cayado de las ataduras. Y para desarrollar este cayado de las ataduras, vamos a ir a Ezequiel 4:8. Ezequiel capítulo 4 y el versículo 8. El cayado llamado ataduras. Amén. Ya estamos ahí en Ezequiel 4:8. He aquí he puesto sobre ti, ¿qué cosa? No he encontrado todavía el versículo. He aquí he puesto sobre ti ataduras, y no te volverás de un lado a otro hasta que hayas cumplido los días de tu asedio. Miren, hermanos, por el contrario, qué duro es venir a los caminos de Dios cuando ya no hay otra alternativa. Es decir, vienes o vienes. No hay otra alternativa. Dios pone ataduras a nuestra vida para que no podamos movernos más de sus caminos. ¿Puedes reconocer en tu vida el cayado de las ataduras de Dios? ¿Puedes reconocer en tu vida el cayado de las ataduras de Dios? Dios quiere tenerte siempre cerca, pero ¿cuál de los dos cayados usará Dios en tu vida? ¿El cayado de la gracia o el cayado de las ataduras? El cayado llamado gracia o el cayado llamado ataduras, para que Dios utilice, hermanos, el cayado de la gracia, lo primero que tiene que hacer es humillarte y reconocer tus pecados. Tal vez estás atrapado por las ataduras. Solo Dios puede desatarte de ese vicio, de ese egoísmo, de esa falsa autosuficiencia, de esa mentira, de esos pensamientos. Solo Dios puede desatarte de eso. Escoge hoy la gracia de Dios, humillándote y reconociendo que estás pecando, y serás libre. Dios también muchas veces utiliza su cayado de las ataduras para mantenerte firme y que no desmayes. Pero Satanás también utiliza las obras de Dios para atarte y esclavizarte. ¿Cuál de los dos callados quieres escoger hoy? La gracia de Dios. Para recibir la gracia solamente necesitas humillarte y reconocer
que estás en pecado y serás libre de las ataduras de Satanás. Dios ha dejado un medio para comunicarnos con Él. Y ese medio se llama la oración. Orar es hablar con Dios. Y voy a formular desde aquí una oración. Voy a pedir a aquellos que Satanás los tiene atado en vicios, egoísmo, falsa autosuficiencia, mentira, pensamientos que no están de acuerdo a la voluntad de Dios, pueda ser suya esta oración y hágala suya y dígale al Señor así. También invito a los que nos están viendo por el internet, inclinen su rostro en señal de reverencia a Dios, cierren sus ojos. Voy a orar y le pido a todos aquellos que deseen ser liberados de las ataduras de Satanás y convertirse en un hijo de Dios, recibiendo la gracia inmerecida de parte de Dios en sus vidas, hagan suya esta oración y díganle al Señor así: Padre nuestro, te damos gracias por este libro Zacarías, por la verdad que nos presenta. Sabemos que usted nos está siempre recordando que su palabra es verdad. Qué insensato que nosotros estemos siempre alejándonos de la palabra o mostrándonos indiferente a ellas o actuando como si no tuviese demasiada importancia para nuestras vidas. Señor, enséñanos a examinarnos a nosotros mismos y andar en integridad. Señor, haga que estas palabras sean la experiencia de cada uno de nosotros mientras aprendemos a andar en este camino, en este peregrinar que usted nos tiene aquí en la tierra, y a saber lo que significa tener la gloria de Dios en nuestro interior. Señor, que hagamos nuestras palabras las del profeta Zacarías: volveos a mí y me volveré a vosotros. Gracias, Señor, por tu perdón, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por el mensaje puesto en esta mañana, esperando de que ayudamos a nuestro Dios esa atadura que no nos permiten servirle a Él, pues sean sueltos, y nosotros también le que Dios haga la obra en cada una de nuestras vidas. El himno número 170, en Jesucristo, fuente de paz. Reposa
sea siempre dirigiendo nuestras vidas. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, por este libro de Zacarías, en lo que pudimos extraer algunas enseñanzas. Y una de las principales enseñanzas es que ese pueblo de Israel puso su corazón como un pedernal, como un diamante. Señor, oramos para que tu pueblo no ponga ese corazón tan duro y permita que la palabra de Dios penetre sus corazones y lleguen a humillados y arrepentidos ante ti. Y de la misma manera, Señor, que usted desate cualquier atadura que los tiene ligados a este mundo. Y que con humildad reconozcamos que necesitamos arrepentirnos. Gracias te damos, Señor. Y ahora el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios, sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Dios te bendiga, protección de Él. Sea su gracia siempre tu sostén.